el que nosotros desarrollamos el acto de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de una institución privada, ¿no es cierto? Dentro de una institución privada, obviamente la gestión desde el punto de vista organizativo, ¿cuál es el objetivo de una empresa privada al momento de administrarla? ¿Cuál será? Generar ganancias. Por supuesto, ese es el objetivo inicial y ese es el objetivo principal, si nosotros queremos llamarle, ¿no? Sin embargo, dentro de la administración pública, ¿cuál será? Administrar recursos. ¿Para quién? Dependiendo, ¿no? Si es gobiernos municipales o departamentales o en este caso el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, En realidad, cuando nosotros hablamos, está muy bien, cuando nosotros hablamos de la administración pública, estamos diciendo que todos los recursos que nosotros vayamos a generar, ¿no es cierto?, van en beneficio de la población, en realidad, ¿no? Y cuando hablamos de la población, queremos decir que aquí no existe discriminación de pobre, rico, pobre, clase media, alta, baja, no. En realidad, en algún, o sea, si somos muy, ¿cómo les diré? Si nosotros somos muy completos, si queremos decir, al momento de hablar sobre lo que viene a ser la administración pública propiamente dicha, estamos hablando de la gestión de recursos para el beneficio de la población en su conjunto. ¿Ya? Yo con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando yo estoy en una empresa privada, la empresa privada se encarga básicamente de buscar que los recursos y la optimización y la utilización de estos recursos estén en función, ¿no es cierto?, de generar utilidades, de generar procesos comerciales de posicionamiento, de hacer que mis clientes y o consumidores vengan y revengan y recontravengan, ¿no? Y que además de todo esto, pues yo hago una gestión que me permita generar utilidades que sean sostenibles en el tiempo. Sin embargo, si nosotros hablamos de la administración pública, estamos diciendo que estos, o quién sabe, muchos más recursos van en función de no de generarle ganancia al Estado, porque eso no es el objetivo de la administración pública. El objetivo es gestionar que estos recursos se distribuyen de la manera adecuada a cada una de las personas dentro de una nación, ¿no es cierto? En algún caso y en alguna clase me sucedió que me dijeron, usted está hablando de manera un tanto utópica. Es muy probable que así sea, pero es que así como se debe enseñar una administración pública. Ahora, yo pregunto, si nosotros hablamos de recursos, ¿cuáles serán estos recursos los cuales nosotros tenemos que gestionar para el beneficio de la población o el beneficio de una empresa, digamos, ¿no? ¿Cuáles serán esos recursos? Que el gobierno lo financia, al gobierno, digamos, gobierno departamental, Licen, Lidia le habla Licen, ese es un que administran para beneficiar a la población que le llaman POA. Puede ser, sí, de hecho el POA está involucrado en todo esto. Pero si hablamos de recursos, ¿qué recursos, con qué recursos cuenta una empresa, por ejemplo? de los accionistas, de los socios más que todo. Ya, hablamos de recursos económicos en ese caso, ¿no es cierto? Pero si hablamos de otro tipo de recursos, ¿qué otro tipo de recursos existirán? Recursos Los humanos. activos, los activos de una empresa también podría ser de una empresa o de una institución pública, en este caso. Ya, ya, sí, Recursos minerales, tal ya, vez el gas, Del patrimonio, electricidad, licenciada. el patrimonio, ya, ¿qué más? Capital humano, recursos humanos, que es lo principal. Fundamental, ¿no? Si nosotros hablamos del recurso talento humano, yo no creo que ninguna institución en cualquier parte del planeta pueda funcionar sin los recursos adecuados, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si bien nosotros podemos llegar a automatizar desde algún punto de vista cualquier proceso dentro de una institución, yo que sé, el cajero automático simple y sencillamente es una optimización y una robotización y automatización de procesos.
Sin embargo, eso no significa que no exista un factor humano por detrás. Definitivamente la gestión del talento humano es la más importante, me puedo animar a decir, dentro de cualquier contexto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de recursos tecnológicos, hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos que se llama materiales, ¿no es cierto? Porque cada empresa, cada institución tiene un material diferente. No es lo mismo, por ejemplo, la ABC, que se encarga de la construcción de carreteras, que, yo qué sé, la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ejemplo. Son cosas diferentes. Entonces, cada uno tiene necesidades y cada uno necesita y tiene recursos diferentes, ¿no es cierto? Sin embargo, todos van enfocados en beneficio de la población. Yo qué sé, la Dirección General de Aeronáutica Civil tendrán algún tipo de control sobre los aviones, sobre los helicópteros, y la ABC tendrá, pues, yo qué sé, excavadoras, retroexcavadoras, palas, no sé qué cosas para arreglar los caminos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, cada institución, cada recurso va gestionando y va generando diferentes tipos de solicitudes, incluso de recursos, para lograr el objetivo bajo el cual ha sido desarrollado y ha sido diseñado, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, que para empezar vamos a colocar un corto video relacionado precisamente a lo que es la administración pública y se va a hacer un breve bosquejo de todo lo que vamos a ver entre hoy día y mañana. Es importante destacar que van a tener algunas actividades que ustedes deben realizar. Obviamente vía plataforma, entiendo que ustedes ya han sido capacitados en el uso de la plataforma, lo que significa que no van a tener mayor inconveniente al momento de subir sus actividades y todo ello. Sin embargo, si hubiera alguna duda, alguna consulta, pues está la coordinación del programa y mi persona para poderles colaborar ante cualquier eventualidad. ¿Ya? Entonces les comparto el primer videíto. Quiero que le pongamos suma atención y ustedes para que podamos comentarlo también. ¿Ya? Bien. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Muchas gracias por darle play a este video y suscribirse. En esta ocasión, les brindaremos un panorama de lo que es la administración pública, sus antecedentes, características y la importancia que ésta tiene en los asuntos públicos. Antes de empezar, se debe precisar que no es posible hablar de administración pública sin hablar antes de Estado. Por ello, los invito a que le den clic al enlace que les dejamos en la descripción para que visiten el video anterior y cuenten con ese antecedente. Pero bueno, recapitulando, vimos que el Estado tiene diversos componentes, entre los cuales destacamos tres: la población, el territorio y un gobierno. En cuanto a este último y dentro de sí, es que se localiza a la administración pública. Así que dicho lo anterior, entremos en materia. Para situarlos en los antecedentes, es preciso señalar que, vista a la administración pública como objeto de estudio, los orígenes de esta ciencia se vislumbran desde los orígenes del Estado mismo. En ese sentido, es posible distinguir cómo era la conformación de las primeras civilizaciones, tomando como base la complejidad de las estructuras operativas de gobierno y sus procesos evolutivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, en cuanto a las bases formativas de la administración pública, se destaca la profesión de las ciencias camerales surgida en Alemania a mediados del siglo XVIII, la cual, como señala Omar Guerrero, era una profesión de Estado, por y para el Estado, conformada por disciplinas referentes a la política económica y a la política, tendientes a formar profesionalmente para ejercer la administración pública. La materia principal del cameralismo era la policía. Con ella se buscaba acrecentar el poder del Estado hasta el máximo y desarrollar sus fuerzas interiores, al tiempo que se orientaba a proveer de bienestar a los súbditos. El principal teórico fue Johann Heinrich von Giosty, con los Principios de Ciencia de la Policía, publicados en 1756. Posteriormente, ante la sustitución de los estados absolutistas por los estados constitucionales
y a partir de 1808 con la obra Principios de Administración Pública de Charles Jean Bonan, lo que se conocía como policía pasó a dar paso a la administración pública. Es por ello que Bonan es reconocido como el primer teórico de la administración pública. La primera definición propuesta por él dice que es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas, los bienes y las acciones como interesantes al orden público. Ahora bien, en cuanto a las características de la administración pública, Pierre Scoff dice que la administración pública posee 4 componentes para cumplir sus fines. Estos son los procedimientos, las estructuras, el material y el personal. En cuanto a los procedimientos, se configuran instrumentos normativos que regulan las actuaciones en el servicio público. Destaco aquí una máxima que refiere que, entre particulares, se puede hacer todo aquello que la norma no prohíba, pero en el personal público se debe hacer únicamente lo que la norma le faculta. En cuanto a las estructuras, se alude a la forma de organización, así como a la relación funcional entre los órdenes de gobierno y los poderes públicos. Por lo que hace a lo material, se considera al conjunto de herramientas y recursos de los que echa mano el gobierno para el cumplimiento de sus actividades. Y por último, y esencialmente lo más importante para la actividad gubernamental, encontramos al factor humano del servicio público, sin el cual no sería posible la sola existencia del Estado. Por otro lado, hay que destacar que la administración pública es interdisciplinaria y esta se relaciona en cuanto a sus bases estructurales con otras disciplinas, tales como la economía política, la sociología, el derecho, por mencionar algunas. No obstante, la administración pública está directamente vinculada por todas las ciencias existentes, ello en razón de que está presente en todos los ámbitos del Estado, operando todas y cada una de las labores del gobierno que impactan en nuestro día a día sin que siquiera nos percatemos de ello. Ejemplos podemos poner muchos. Tan solo basta con echar un vistazo a las materias que operan los departamentos, ministerios o secretarías, según lo denominen en sus países. Como vieron, la tarea que desempeña la administración pública en los asuntos públicos es de lo más evidente e imprescindible, siendo que es la encargada de ejecutar las tareas de gobierno, de aplicar las leyes, de hacer que el aparato gubernamental funcione y de que se logre el cumplimiento de los objetivos deseados en pro del interés público. Es por lo anterior que consideramos que la mala imagen que se tiene del servicio público debe cambiar, y eso solo se logrará teniendo un cuerpo administrativo profesional, lo cual en muchos países se imposibilita dada la constante rotación de personal producto de la dicotomía política-administración pública. En ese tenor, vale la pena señalar que la administración pública ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, echando mano de diversas disciplinas para conformar un aparato profesional, generando nuevos paradigmas en su configuración, tales como la nueva gestión pública. Escriban en la cajita de comentarios si les gustaría que abordáramos ese tema en el canal. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención de lo que ustedes acaban de ver? Bien, los vamos a empezar a llamar según la asistencia que tienen aquí en la plataforma. A ver, Carlos Oyola. Sí, presente. ¿Cómo está? Dígame, ¿qué le ha llamado la atención? ¿Qué consulta, algún comentario sobre el video que acabamos de ver? Sí, no he podido captar bien, mire, el audio, no sé si es mi teléfono o el video, sí, muy bajo está el volumen, pero he logrado captar de que lo poco, ¿no? Que he logrado captar es que la administración pública es el manejo de los recursos, la economía y en base a las políticas de Estado que tiene cada país, ¿no?
Exactamente, exactamente. Un simple resumen, una simple participación, y eso es suficiente. Lo que me interesa es que interactuemos, ¿ya? Muy bien, Muy gracias, bien. Carlos. Muchas gracias. ¿Por qué, Liz? Gracias. Vamos con Claudia Pérez. Presente. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que me llamó la atención es que lo que dice que es la policía en el 1700 y algo era lo que, de la base que han partido, ¿no? Para poder crear una administración pública, ¿no? Y como bien dijo el compañero, bueno, que se basa ya en los procedimientos, en los recursos, tanto materiales como humanos para el desarrollo de la administración. Ya. ¿Por qué será la policía la base de esto? Yo también me pregunto eso, sí, eso me llamó la atención. Ya. No, más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿alguna idea que de ustedes nazca de por qué la policía? Buenas noches, Licen, porque la policía estaba basada en leyes, ¿no? Se supone que ya tenía leyes, normas, reglamentos, y yo creo que han querido basarse en eso para hacer una mejor administración. Definitivamente, uno de los elementos fundamentales y más importantes dentro de la cosa pública es el control que tendremos que ejercer sobre las acciones que los seres humanos en realidad hacemos, ¿no es cierto? Nosotros venimos de familias diferentes, con valores diferentes, y obviamente al ser seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y necesitamos algo o alguien, ¿no es cierto?, que nos controle, que nos vigile. Ahora, rija nuestras conductas. ¿perdón? Yo ya me estaba olvidando que Perdón, participar. licenciada, sí. Que rijan nuestras conductas, decía. Exactamente. ¿No? ¿Y cómo puedes hacer eso? O sea, yo no puedo tomarme la tuición de salir al frente de mi casa y decirle, tú, deja de farrear, digamos, ¿no? Entonces, tomar tus tragos. No puedo. No puedo hacer eso. Tiene que haber un ente que se encargue de eso, ¿no es cierto? Y además, o sea, de hecho, ustedes saben que dentro de la cosa pública, ¿qué cosas encontramos? La parte militar, encontramos todas las jurisdicciones que están por parte dentro del Estado, etcétera, 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 que las vamos a ir separando una por una a lo largo de la clase que vamos a tener entre hoy y mañana, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos de la administración pública, estamos hablando de gestión. Y esta gestión no es una sola vez al día, ni una sola vez a la semana, ni una sola vez al mes. En realidad, cuando nosotros hablamos de esto, estamos diciendo que al momento que nosotros hacemos gestión pública, estamos haciendo que los recursos sean utilizados de la mejor y de la mayor forma posible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y por eso es que desafortunadamente en muchos casos también se tiende a conceptualizar la administración pública con el poder, ¿ya? Bien o mal, no lo sabemos, pero también sabemos que nosotros tenemos que responder ante un ente superior que nos está rigiendo para diferentes cosas. O sea, yo quiero tener mi salchipapería, perfecto, ten tus salchipapas. Nadie te dice que no vendas porque todos tenemos derecho al trabajo, pero sí te dice qué cosa. Oye, tienes que utilizar canales de manipulación de alimentos, tienes que tener la ubicación, tienes que tener el lugar que sea adecuado para producir tus papas, digo, tus salchipapas, y que sea limpio, ordenado, que no tenga bichos, ¿no es cierto? ¿Y quién te va a controlar eso? El Estado, perdón, el gobierno, los entes encargados del gobierno. Es por eso que tenemos la alcaldía, es por eso que tenemos las gobernaciones, por eso que tenemos el Ministerio de Economía para que controle la plata, tenemos el Ministerio de Salud para que se gestione todo lo relacionado al área de salud en el país. Entonces, obviamente, de hecho, cada una de las acciones no quiere decir que vivamos controlados y estresados, no, desde ningún punto de vista, pero sí que nosotros mantengamos un proceso de gestión en el que lo que habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? ¿Para qué está la administración? Para el logro de objetivos. ¿Mediante qué? Mediante la planificación, organización, dirección y control, ¿no es cierto? Entonces, desde ese criterio, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, nosotros mencionamos también que
no existe planificación sin control, ni control sin planificación. ¿Y quién nos controla dentro de la administración pública? Lo vamos a ver también, no hoy, mañana. Pero ¿quién controla la cosa pública? El Estado a través del Ministerio de Economía. Para la parte financiera. Pero ¿quién controla? La Contraloría General del Estado. La Contraloría General. El gobierno. Ya, pero hay una ley que está como macro por La encima. 1178. Exactamente, la 1178. Vamos a hablar un poquito La ley sobre SAFCO. la ley SAFCO, exactamente. La ley SAFCO trata y pretende lograr, ¿no es cierto?, que cada una de las acciones que se hacen dentro de la cosa pública estén debidamente controladas. Se supone, digo, porque no sé hasta qué punto esto podrá ser normado y regulado. Incluso existe un Ministerio de Transparencia para que por esa misma ley SAFCO tú puedas, además de estar controlado, además tú puedas manifestar y demostrar la transparencia que tienes sobre las ganancias que tú estás obteniendo, incluso como una pequeña, una microempresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, el criterio parte de que la gestión, ¿no es cierto?, gubernamental dentro del Estado van a cumplir el hecho de que no se nos vaya la plata, en pocas palabras. ¿Y a qué me refiero con que no se nos vaya la plata? Que estén los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos naturales, porque todo vale, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo vale. Nosotros somos un país, desde algún punto de vista, me animo a decir que desde algún punto de vista incluso de riqueza natural, tenemos exceso de riqueza natural, que podría ser potenciada al 1000%, pero desafortunadamente no se hace. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado plan de contingencia, un plan de acción. ¿Para qué? Para que los recursos sean manejados de la manera más correcta y de la manera más adecuada. ¿No es cierto? Entonces, todos estos elementos los vamos a ir viendo, ¿ya? De hecho, la administración pública comprende una serie de órganos dentro del sector público que tienen la tarea de administrar y gestionar los organismos, instituciones y entes del Estado. De hecho, son innumerables la cantidad de organismos, instituciones y entes del Estado. Eso es algo impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. ¿Por qué? Porque de hecho, al igual que en cualquier cosa, la tendencia de la sociedad está al crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, hace, yo qué sé, 20 años, 25 años atrás, podríamos decir, que había un ente que regulaba más o menos el Ministerio de Telecomunicaciones. Ahora, ¿qué necesitas? Necesitas una autoridad que se encargue específicamente del tema de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque se te puede desbandar, se te puede ir. De hecho, hace 25 años había internet, pero medio que hacía asá, ¿no es cierto? De hecho, la tendencia, teníamos un internet o una web 1.0, 2.0, más o menos, digamos, ¿no? Hoy en día ya estamos entrando de la web 4.0 a una web 4.0 a una web 5.0. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de inteligencia artificial, quiere decir que hablamos de redes sociales, quiere decir que hablamos y tenemos interacción con un bot, un ser robótico que no tiene sentimientos ni emociones, pero te responde a respuestas y a algunas consultas que son básicas, evidentemente. Ahora, nosotros como país estamos un cachito lejos, un cachito retrasados en algunas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, les pongo un ejemplo, desde el punto de vista de la web, y estamos hablando desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Si ustedes quieren, pueden buscar, porque es muy interesante, es muy bonito. El otro día yo lo conversé con unos alumnos de la universidad y resulta que yo no sabía, pero me lo comentaron y me gustó entrar a verlo. Hay un dispositivo en Estados Unidos que es de la línea Samsung, que tú tienes un refrigerador normal, o sea, es como si tuvieras un refrigerador normal, pero tú ingresas los datos y de hecho la inteligencia artificial hace, porque nosotros tenemos una especie de avatar encima de nosotros que juegan con nosotros, con nuestros hilos. Es decir, que si tú acostumbras comprar leche,
huevos y queso en ciertas cantidades y llega a un cierto punto de nivel de que está bajo la cantidad de huevos o la cantidad de queso, te avisa a tu celular, ¿no es cierto? Si quieres que el supermercado te lo traiga. Es decir, hay una relación entre el dispositivo, el supermercado y tú como usuario. Entonces tú le das OK, el supermercado te prepara tu queso y tus huevos, te lo manda a tu casa para que tu refrigerador esté lleno. Entonces, esas cositas todavía no las tenemos nosotros, no porque no estemos aptos para tenerlas, porque definitivamente estamos, yo considero que sí, porque de hecho el ser humano está apto para cualquier cosa, apto para cualquier cambio, para cualquier transformación, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que lamentablemente existan algunos vacíos legales. Eso es algo que nosotros todavía no tenemos. Entonces, obviamente, eso hace que uno como usuario tenga ciertos temores, porque no me van a negar que ustedes tienen ciertos temores a muchas cosas, me incluyo, ¿no? El otro día decían, por ejemplo, que el gobierno ha aprobado un decreto en el que ya podemos tener todos nuestras cédulas de identidad de manera digital. Un cacho riesgoso, ¿no? Un cacho riesgoso, porque ustedes saben que te pueden vulnerar tus redes sociales, te pueden vulnerar desde algún punto de vista los dispositivos móviles. Entonces, el hecho de que tú tengas una identificación que sea un tanto vulnerable es un tanto riesgoso, ¿no es cierto? Pero depende mucho de qué niveles de seguridad le vas a dar a esa situación. Entonces, obviamente no quiere decir que el hecho es que Bolivia está atrás, no, que está tratando de adaptarse y que quiere adaptarse. ¿Por qué? Porque somos parte de la sociedad, somos parte de un continente y además de todo eso, somos un país mediterráneo. Al ser Bolivia un país mediterráneo, está en contacto y en constante comercio con todos los países que le rodean y de hecho provee de muchas cosas, ¿no es cierto? Y también recibe. Somos un país, desafortunadamente, un país más importador que exportador. Sin embargo, si por lo menos los bolivianos nos enteráramos de la cantidad de recursos naturales con los que nosotros contamos y somos ricos, yo me considero un individuo rico del planeta, porque realmente en alguna oportunidad yo hablaba con personas extranjeras y decían, es impresionante la cantidad de verdura que tú tienes aquí, y en otros lugares no hay, ¿no es cierto? Así es. Es impresionante. O sea, ustedes van al mercado de abasto, la fruta, la verdura, está ahí todo puesto, ¿no? Y tú puedes escoger incluso. En Estados Unidos, comprar una ensalada cuesta mucho más caro que comprar hamburguesa. Aquí la hamburguesa es cara. Una Burger King, que es lo que tenemos en Bolivia, es carísima. Lo mismo cuesta en Estados Unidos una ensalada. Más o menos es la relación. Entonces, démonos cuenta el nivel de riqueza, ¿no es cierto? El otro día tenía una amiga que estaba en Hungría y ella dice, y mostró en su video, ¿no? Y dice, estoy en el supermercado, tengo hambre, ¿no? Y me antojé palta. Y ella mostraba la forma de una palta industrializada, que tenía la forma de palta, pero era un empaque así planito, ¿no es cierto? Y costaba $14, lo que nosotros compramos 2 en 15 bolivianos, ¿no ve? Entonces, eso hay que destacar desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Bien, otro punto importante desde el punto de vista de la administración pública es que de hecho tiene una función fundamental, ¿no es cierto? Nosotros como país, vuelvo a repetir, país mediterráneo, que estamos al medio de un continente, la oportunidad, ¿no es cierto?, es que obviamente cada uno de los factores que relaciona la parte económica con la parte productiva, por ejemplo, de hecho, hacen que estos tengan su punto de normatividad, si queremos llamarle. Sin embargo, también hace que el poder político, ¿no es cierto?, en algunos casos pueda frenar desde algún punto de vista las acciones que uno pueda gestionar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno puede ser muy libre en muchas cosas, pero desafortunadamente no lo es en otras, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, al hablar de administración pública, también hablamos de un enfoque desde el punto de vista con el que se evidencie, ¿no? En algún momento
o sea, yo como docente, mi obligación es explicarles cómo es y cómo debería. Mi obligación es explicarle cómo debería ser, ¿no es cierto? Que se lleve o no se lleve a cabo en nuestro país o en Timbuktu o en Tangamandapio o cualquier cosa, no es que yo tenga una apreciación personal, es cómo debería ser, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, etcétera, etcétera, ¿ya? Nuevamente, desde el punto de vista de la administración pública, existe un ente superior, un ente matriz que está asociado al poder. Pero no estoy hablando de cualquier poder, ¿no es cierto? Estoy hablando del poder político. Sin embargo, el poder político, ¿a qué se encuentra asociado? ¿A la población? Exactamente, a la sociedad. ¿Por qué? Porque el poder significa el nivel que yo tengo como para poderme, para poder dominar a una sociedad y hacerla que crea en lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy haciendo. De hecho, la política está asociada a la parte social, siempre, ¿no es cierto? Todos dicen, no, la política está asociada a la parte económica. No tanto. O sea, sí, de hecho sí. Pero ¿quién es el directo involucrado desde el punto de vista de la cosa pública? Es la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a beneficiar de las buenas o de las malas? ¿Quién se va a beneficiar o no le va a beneficiar en el caso de una buena o una mala cosa que accione el gobierno? La Es la población. sociedad. Exactamente, es la población. Entonces, obviamente, nosotros visualizamos al gobierno como el poder. Y desafortunadamente, en muchas situaciones es así, ¿no es cierto? Es así. Y definitivamente, ¿esto qué hace? Que nosotros tenemos y se van generando a través del tiempo ciertas problemáticas desde el punto de vista de gestión, ¿no es cierto? Que el gobierno a veces no logra y entonces le rebasa, la misma sociedad le rebasa. Yo no sé de qué ciudad estarán ustedes, por ejemplo, en este momento pasando su clase, pero hoy día existía, nos han dicho, nos han pasado el dato, yo vivo en la ciudad de La Paz, no soy paseña, pero vivo en La Paz. Y nos pasaron el dato que nuevamente nos iban a acercar la ciudad, que no iban a dejar pasar alimentos y todo eso. Es un problema social, de poderes, de lucha de poderes, ¿no es cierto? Entonces han dicho, les vamos a acercar la ciudad, no vamos a dejar pasar alimentos. En automático, ¿el ser humano qué hace? Ustedes Se como papás, posiciona. mamás, familia, por Bueno, supuesto. uno va al supermercado o a la cancha a poder comprarse y Se abastecerse abastece. de lo que pueda. Claro, o sea, lo que pasa es que por angas o por mangas, ustedes como mamás, como papás, como tíos, abuelos, lo que sea, ¿no es cierto? Quieren pues que su familia no pase escasez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Tiendes a rotarte corriendo al supermercado, al mercado, a la tienda, a todo lado, y es muy probable que no pase nada, como que es probable que sí. Entonces ponen a la misma sociedad medio que tembleques, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estás seguro de que lo que estás haciendo o lo estás haciendo bien, o la sociedad va a responder positivamente, o el gobierno está fallando, o hay lucha de poder. No lo sabes. Entonces, en lógica te vas a aprovisionar y es muy probable que hasta metes la pata, aprovisionándote demasiado, ¿no es cierto? Porque hay productos altamente perecederos que lamentablemente no los puedes guardar, ¿no es cierto? Pero ya te queda la incertidumbre. Ahí hay un problema político, lucha de poderes, ¿a quién arruinan o a quién benefician? A la sociedad. Es muy probable que en algún caso a los sectores. Dígame. Alguien quería hablar. Los escucho. Todo escucho. Ya pues. A la población, licenciada, más que todo. Claro. Los simples mortales como nosotros somos los que estamos fregados, ¿no ve? Pero eventualmente esto es parte de la cultura incluso de una nación. En muchos casos llega a constituirse incluso en parte de la cultura
de la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Aquí ya vamos a entrar un poquito dentro de un tema bastante, como les diré, puntual con relación a la administración pública. De hecho, nosotros hablamos que el poder dentro de lo que viene a ser el Estado propiamente dicho, tiene un factor geográfico, definitivamente. Más adelante vamos a ver algunos conceptos adicionales. Sin embargo, si nosotros hablamos del Estado propiamente dicho, básicamente es como una empresa, pero la empresa es piojo tuerto alrededor, en relación a lo que viene a ser un Estado, ¿no es cierto? En relación a lo que viene a ser todo el conjunto dentro de la parte del Estado. Entonces, obviamente, el hecho de que yo hable de Estado, estoy hablando de que no solamente tengo que ver mi área de finanzas, no solamente tengo que ver el área de ventas, no solamente esas cosas, ¿no es cierto? Sino que nosotros tenemos que ir conceptualizando, ¿no es cierto?, que en cualquier empresa existe gasto y existe ingreso. Es aquí donde parte el concepto de dos puntos fundamentales. Uno, lo que es el gasto público y otro, lo que es el gasto corriente. Perdón, otro, lo que es el ingreso público. ¿Ya? ¿Qué es un gasto? Antes que nada. Desde el punto de vista contable, ustedes ya lo saben. Es un gasto. Un gasto es algo que no se va a recuperar. Exactamente, exactamente. Ese es el concepto llano y completo. El gasto es aquello que no se recupera más, ¿no? Entonces, al contrario que una inversión, ¿qué es una inversión? Es algo que inviertes para posteriormente para generar más recursos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, generalmente, vuelvo a repetir, si nosotros vemos al Estado como una empresa, en este punto hará inversiones eventualmente, pero generalmente eroga gastos y además tiene ingresos también eventualmente, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es el ingreso y el gasto público. ¿Qué es un gasto público? Dentro del gasto corriente estamos hablando de que va a las operaciones básicas del Estado. ¿Cuál será una operación básica del Estado? Sueldos, materiales de escritorio. Material de escritorio para el funcionario público. ¿Ya? ¿Qué más? Generalmente gastos de funcionamiento ¿Ya? y ¿Qué mis clase de sueldos, ¿no? funcionamiento? ¿Qué clase de funcionamiento? Por ejemplo, las instituciones públicas tienen competencias, ¿no? En salud, educación, Exacto. infraestructura, alumbrado público, electrificación. Entonces, son gastos corrientes según competencia, ¿no? Exactamente. Ese es el concepto. O sea, necesitas alumbrado público, por supuesto. Necesitas agua, o sea, el tratamiento de aguas para hacer llegar agua potable al, al usuario final, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ese es un gasto corriente. Ese es un gasto que lo tienes que hacer constantemente. ¿No es cierto? Nosotros no podemos, como digamos, si nosotros fuéramos el gobierno, porque no somos, pero si nosotros fuéramos el gobierno, ¿qué tendemos a hacer? Básicamente. Definitivamente lo que tendemos a hacer es a proveer los suministros básicos para cualquier ser humano. O sea, un ser humano necesita agua hoy en día, ¿no? Hoy en día y siempre. Necesitamos energía eléctrica. Es muy probable, al 100 y al 1000%, ¿no es cierto? Dependiendo del sector y la ubicación geográfica en el que nos encontremos. Hay algunos lugares
Se supone que tiene Bolivia hoy en día, se supone que tiene 360 grados desde el punto de vista del cumplimiento de dotación de agua y energía eléctrica. Se supone. Pero me animo a decir que hay muchos sectores del país que lamentablemente no lo tienen. ¿Ya? Entonces, por X, Y o Z razón, o porque la parte geográfica, topográfica y todo eso no lo permite, es muy probable, ¿no es cierto? O porque definitivamente la gente no lo quiere, ¿sí? Pero si hablamos de sectores urbanos, por ejemplo, con sector urbano me refiero a la ciudad. Si nos referimos a sectores urbanos, por ejemplo, definitivamente la gente está acostumbrada y tiene otro nivel de vida. Entonces hay otros suministros básicos. ¿Cuáles son estos? Gas domiciliario. Ahí ya otra historia, ¿no es cierto? Después del gas domiciliario, ¿qué cosa tenemos? Definitivamente Internet. Se ha considerado hoy en día, post pandemia, comprobadísimo que se necesita el Internet. ¿Para qué? Para cortar distancias. Yo puedo, no soy quien para asegurarlo, pero es muy probable que ustedes se hayan animado a tomar esta licenciatura de contaduría pública precisamente porque es a distancia, ¿no es cierto? Antes no había esa opción. Lamentablemente, si retrocedemos 100 años atrás y nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la fiebre, ¿qué era? La peste negra, la fiebre negra, no sé qué cosa ha sido en 1920, ¿no es cierto? O La 1900. gripe española. Esa, la gripe española. En ese entonces no había internet. Entonces, ¿qué tenían que hacer las personas que estaban en proceso de educación básica? Dejarlo. ¿Por qué? Porque no podían salir de sus casas, porque tenían miedo de enfermarse, igual que lo que nos ha pasado a nosotros. Pero definitivamente, bajo los nuevos paradigmas con los cuales nosotros estamos viviendo hoy en día, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar. Es decir, ¿a qué me refiero con continuar? Me refiero a que desde cualquier punto de vista, al momento nosotros de que hablamos de que va a haber bloqueo, como lo que ha sucedido en Santa Cruz el año pasado, en octubre, noviembre creo que era. En noviembre, ¿qué ha pasado? Bloqueo, 32 días, sí, parada la ciudad. ¿Ustedes creen que las empresas han parado? No, la gente ha seguido trabajando. En menor, mayor cuantía, no lo sé. En algunos casos puedes llegar a ser mucho más productivo, incluso a manera a distancia. ¿Por qué? Porque te vuelves desde algún punto de vista un cacho autodidacta incluso, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en muchas cosas. O sea, la fundación, los docentes y la universidad les va a proporcionar a ustedes los elementos, ¿no es cierto? Pero hay mucho proceso en el que ustedes tienen que hacerse un autoseguimiento, un autocontrol y un autoproceso de exigirse a uno mismo el hecho de lograr para lo cual ustedes se han inscrito, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con gasto corriente. Depende el suministro que se le dé en el lugar que corresponda. Hay personas en sectores muy alejados que el Internet no les interesa. Lo que les interesa es comer y vivir sanos. Depende mucho del lugar en el que te encuentres. Bien, después hablamos de gasto de capital destinado a la obtención de activos. Pregunto, ¿qué es un activo? Es un Todos bien todos los material. bienes tangibles, ¿no? Todos los bienes tangibles. Me animo a decir que desde algún punto de vista hasta intangibles. ¿Ya? Y ahí también interviene lo que son los servicios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De hecho, cualquier intangible eventualmente lo llegas lo llegas a tangibilizar, ¿no? Eventualmente. Pero si nosotros hablamos de activos, ¿cuál será un activo para la población? Ah, perdón, ¿cuál es la característica que tiene el activo? La característica fundamental de un activo. Es un bien, Una Ya. un bien. inversión al capital, una inversión de capital. Puede ser, puede ser. Sin embargo, el activo tiene desde el punto de vista empresarial, tiene la ventaja que se lo puede monetizar. Esa es la clave de un activo, ¿no es cierto? Yo me compro un auto y ese es un activo para mi casa, para mi oficina, para, yo qué sé. Activos son la dotación, por ejemplo, de
dependiendo del lugar, ¿no? Vehículos o motos para la policía, por ejemplo. Son activos que eventualmente los puedes vender para recuperar en parte, por lo menos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la mayor parte de los activos que se hacen dentro de la gestión pública generalmente se quedan ahí. No es que el gobierno lo va a vender, no va a pasar eso, a no ser que estemos en una situación demasiado crítica, como lo que ha pasado hace unos meses atrás con el tema del dólar, ¿no es cierto? Ustedes saben que el gobierno ha tenido que tocar las reservas de oro del Banco Central para poder inyectar de dineros al país. Entonces, ahí cambia un poquito el concepto, ¿no es cierto? Pero depende mucho y de la situación y del nivel de problema que le podamos encontrar o identificar a una población o a un sector de la población, ¿ya? A la macana, me están confirmando que va a haber paro desde el 4 de septiembre indefinido. A la pinturita, ya. Sí, pues, es una lucha de poderes. Bien. Entonces, obviamente, una obtención de activos es, por ejemplo, la construcción de un puente, por ejemplo, ¿no es cierto? La construcción de un puente que permita trasladar a las personas de manera más rápida de un lado al otro, ¿ya? Otro punto importante desde el punto de vista de activos, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, tenemos el famoso teleférico o la cantidad de teleféricos que hay por toda la ciudad es un activo. No es que el gobierno va a agarrar y los va a vender. No podría suceder esto, ¿no? Entonces, de hecho, porque es parte de la población, ya corresponde a la población para el uso y el traslado más eficiente de un lugar a otro. En realidad, se considera hoy en día uno de los medios de transporte más eficientes en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay algunos gastos de capital que definitivamente son muy propositivos. Hay algunos que no tanto, ¿no? Hay algunos que no tanto. Si ustedes quieren comentar algo. Nada. Bien. Siguiente. Hablamos del gasto de transferencia. En este caso, no sé si alguien tiene una idea, porque dice destinado a la ayuda de familias o empresas. ¿Cuáles serán gastos de transferencia desde el punto de vista del gasto público? Podría Generalmente, ser, ¿Mm? podría ser que, digamos, presupuestan para comprar movilidades, pero no lo van a usar ese dinero y la, la- la unidad puede solicitar la compra de un refrigerador, por decirlo. Entonces tienen que hacer una transferencia de recursos a otra partida presupuestaria para poder utilizar y que no se revierta, ¿no? A final de gestión. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué eh, más? a ver, cuando se refiere a gastos de transferencia, se refiere a una transferencia que se llama en el gasto público transferencia público-privado. Ahí dice destinado a ayuda de familias o empresas. Hay dos tipos de transferencia. La transferencia público-privado al privado en ayudas humanitarias, como lo que ocurrió en la pandemia, en la entrega de canastas familiares, porque estás entregando Ujú. al privado, ¿no? A la persona, a la familia, ¿no? Ahora, hay empresas, pues también hay una transferencia público-privado bajo un convenio, ¿no? Un acuerdo. Ya. O sea, adelante. Mi PC dice que estoy haciendo Dicen, la transferencia no sería, por ejemplo, del gobierno actual tiene política de hacer préstamos a, digamos, a productores, pequeños, medianas empresas. Exactamente. En ambos casos están correctos, ¿no es cierto? En ambos casos están correctos. Tenemos un ejemplo muy sencillo, como un gasto de transferencia. Por ejemplo, el tema del pago de la renta dignidad, ¿no? Ahora, algunos me dirán,
pero no, este es un dinero que está rotando con nuestro propio trabajo. Sí, sí, pero no es ilegal tampoco, ¿no es cierto? O sea, más adelante vamos a ver los ingresos públicos y de hecho, por ejemplo, la renta dignidad, el subsidio, son transferencias para las familias. El caso de la canasta familiar, por ejemplo, cuando el tema de la pandemia, también. Entonces, obviamente son algunos elementos desde el punto de vista de gasto público que benefician a las personas menos favorecidas, a las familias menos favorecidas. Y en el caso de empresas, por ejemplo, ustedes saben que han habido, de alguna manera, como bien mencionaba su compañero, el hecho de hacer una transferencia público-privada. Generalmente, ¿cómo qué? Como por ejemplo una incubadora de empresas o para ayudar a que en algún momento no se, ¿cómo les diré? No entre en un proceso de quiebra, etcétera, 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 ¿no? Mucho de eso no se ve, pero sí en pandemia ha habido algo. Ese algo consistía, por ejemplo, en otorgar créditos a intereses un poco bajos, ¿no es cierto?, a las empresas para que puedan tratar de sostenerse a través del tiempo, ¿no es cierto? Y que eventualmente cuando se reinyecte a la economía, pues obviamente los dineros se inyectaban de mejor forma posible, digamos, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo con obviamente un gasto de transferencia, ¿ya? El siguiente vendría a ser un gasto de inversión. En este caso, tiene el objetivo de mejorar el capital público y existente. ¿En qué casos aplicará esto? Bueno, en gastos en inversión pública, ¿no? Por ejemplo, en crear, puede ser una unidad educativa, un centro de salud, un puente, ¿no? En aumentar, pues, aumentar con infraestructura a una unidad educativa, ¿no? Ya. Mejorar es, pues, hacer un mantenimiento, pero, licenciada, inversión, mejorar, para mí, bueno, hay un puntito que nos falta, que es reponer, ¿no? Ya. Reponer a un activo, con un activo en una inversión pública ya realizada, ¿no? A una ya realizada y que necesita alguna mejora. Pongamos un ejemplo concreto. Las carreteras. Exactamente. Exactamente. Obviamente las carreteras les tienes que hacer mantenimiento porque si no es fregado, ¿no es cierto? Y obviamente o permite, obviamente, que cada uno de los pobladores dentro de una situación, pues obviamente estén constantemente comunicados entre poblaciones, entre regiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de hecho, esto hace, ¿no es cierto?, que el mejorar, el sustituir, no tanto sustituir, quién sabe mejorar, ¿no es cierto? Si hablamos de mejorar y sustituir, por ejemplo, la carretera La Paz Oruro. La carretera La Paz Oruro hasta hace años atrás era una carretera de la muerte, literalmente, porque corrían mucho y además que no solamente corrían, sino que la cantidad de accidentes era impresionante por avasallamiento de segundos carriles, todo un despelote. Y hoy en día ya tenemos de manera sustituida la carretera La Paz Oruro, que es doble vía. Entonces se ha reducido grandemente la cantidad de ¿qué se llama? De Accidentes. Exactamente, de accidentes. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la inversión, es pues una de las mejores inversiones, ¿no es cierto? No quiere decir que sea un gasto de capital para darle un activo mayor. En realidad, lo que estás haciendo es a ese activo mejorarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Nos vamos un poquito a lo que son los ingresos públicos, ¿no? Dentro de los ingresos públicos, identificamos que definitivamente son pagos que nosotros le vamos a hacer
a la sociedad, ¿no es cierto? Perdón, que vamos a hacer al gobierno, ¿ya? Y obviamente, y es un común denominador lo que hoy en día se está llevando a cabo en nuestro país, ¿no es cierto? El tema de impuestos, por ejemplo, está bastante severo, ¿no es cierto? Bastante severo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que la economía, y no solo en nuestro país, sino a nivel general, necesita reactivarse. Y al tú necesitar reactivar la economía, tienes que buscar de dónde vas a sacar plata, ¿no es cierto? Y obviamente al querer saber más o menos de dónde vas a sacar plata, necesitas fundamentalmente conocer, ¿no es cierto? ¿De dónde? ¿Cómo? Que la gente pague el impuesto de sus casas, que la gente pague el impuesto de sus vehículos, por sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, nuevamente existen vacíos legales en nuestro medio, ¿no es cierto? Porque hay varios sectores, por ejemplo, informales, que desafortunadamente no pagan impuestos y que deberían hacerlo. De hecho, quién sabe, desde algún punto de vista, nosotros como simples mortales, yo me incluyo como simple mortal que facturo, ¿no es cierto? Nosotros como simples mortales, ¿qué tenemos que hacer? Pretender, ¿no es cierto? Pretender que tratar de pagar lo menos posible. ¿Cómo? Consiguiendo, yo que sé, tus facturas para poder descargar. Pero resulta que un docente como yo, por ejemplo, ¿cuántas impresoras tiene que comprar al mes? Digamos, ¿no? Y hay otros sectores dentro de la economía, desde algún punto de vista informal, que no paga impuestos. Entonces, ahí hay una dicotomía de conceptos. Necesito generar ingresos al Estado, pero trataré de ser equitativo. Vuelvo a repetir, es como yo tengo que enseñarles cómo debería ser la administración pública, no cómo es, ¿ya? Entonces, de hecho, el punto, definitivamente, el pago de tributos para el ingreso de mercancía del territorio exterior, sí. En realidad sí pagan, ¿no? En realidad sí pagan. Sin embargo, los aranceles no creo que no estén tan de acuerdo con la realidad, porque nuestra realidad, ¿qué nos dice? Nuestra realidad nos dice que nosotros, desde algún punto de vista, y no me gusta hablar de tercermundista, no me gusta hablar de vías de desarrollo, así nos llaman, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros recibimos mucho producto del exterior, importamos demasiado, ¿ya? Sin embargo, de hecho, dentro del ingreso público podemos identificar varios elementos. Uno de ellos, obviamente, los impuestos. Es básico, ¿no? Si tú tienes tu casa, paga el impuesto sobre tu casa. Si tú tienes, yo que sé, un auto, paga el impuesto de tu auto. Hay cosas que tienes que pagarlas. Hay cosas que nosotros no podemos decir, no, lo que pasa es que yo me llamo Jimena Ampuero y porque me llamo Jimena Ampuero y soy la docente de Funde, no voy a pagar. No hay tal, ¿no es cierto? Es algo que no puedes eximirte de hacerlo. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay algunos sectores que no deberían, que no pagan y que deberían, ¿no es cierto? Otro punto importante son las tasas. Ahí sí entra lo que vendría a ser desde algún punto de vista los aranceles, ¿no es cierto? Los aranceles, por ejemplo, de importación, de exportación. ¿Qué beneficio tenemos nosotros como país? Y en realidad, de hecho, el convenio de Viena lo dice desde ese punto de vista, que tú tienes que pagar tus tasas. Sin embargo, si tú tienes productos con certificado de origen, como es el caso de la soya, como es el caso de ¿qué les digo? La soya, la quinoa, entre otros, obviamente hacen que la tasa, ¿no es cierto?, se reduzca. Ahí obviamente te estás evitando un egreso, un gasto de plata. Usted sabe, para mí los tributos, los impuestos, todo ello son un gasto, ¿no es cierto? Es algo que no va a volver. Por eso es que se tiende como empresa y se tiende, sí, básicamente como empresa, a castigar al consumidor con el precio de los productos para tratar de erogar, de generar menor gasto y obviamente mayor ingreso, ¿ya? De hecho, hay otro tipo de ingresos públicos que pueden ser contribuciones especiales, ¿ya? Otro punto importante dentro de los ingresos públicos están las cotizaciones. Y es aquí donde yo entraba con un punto importante desde la gestión pública.
que les quiero decir cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión pública vista desde el punto de vista de la cotización. De hecho, la cotización, ¿sí? Desafortunadamente genera flujo y con ese mismo flujo trabajas. Sin embargo, eso no quiere decir que esté mal. No, quiere decir que estás dándole movimiento a la plata. Una plata que en vez de que la pongas, por ejemplo, a una inversión que quién sabe no vaya a funcionar, ¿no es cierto? Definitivamente permite que el ciudadano pues se beneficie de otra forma. Entonces, el hecho de que nosotros en algún momento optemos por una jubilación quiere decir que ya el gobierno dentro del Estado, porque ahorita vamos a hablar de las partes, de los elementos del Estado, pues obviamente que el gobierno como parte del Estado, en pocas palabras y en palabras muy coloquiales, bicicletee con el dinero. Esa es una forma de decirlo. Ya vuelvo a repetir, es una forma muy coloquial de hablar, pero muy real, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros hablamos sobre ingreso y gasto público, estamos diciendo que definitivamente desde el punto de vista de la gestión ¿qué se llama? De la gestión desde el punto de vista de la cotización, es algo que tiene que pasar, es algo que se tiene que hacer, ¿ya? Vamos a ver un ratito precisamente qué son los ingresos públicos, ¿ya? Les voy a compartir, me permiten un segundito, por favor, y voy a ir a tomar un poco de agua porque se me ha secado la boca terriblemente. Disculpe, licenciada. Llevaba el Estado para poder realizar sus funciones. Pero el Estado funciona exactamente igual que una familia. Para poder gastar necesita ingresar, es decir, necesita sacar el dinero de algún sitio. Pues precisamente esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, los ingresos públicos. Vamos a empezar definiendo. Los ingresos públicos son todos los recursos que obtiene el Estado para poder llevar a cabo sus actividades y sus funciones. Todo este dinero lo puede obtener de dos vías. Por un lado, los tributos y por otro, las cotizaciones sociales. Luego vemos como los tributos además tienen una triple división, y es que podemos hablar de impuestos, de tasas y de contribuciones especiales. Y dentro de los impuestos vemos que podemos diferenciarlos entre directos e indirectos. Bueno, pues vamos a ir explicándolo paso a paso cada uno de ellos. Empezamos con los tributos. Los tributos son todas las obligaciones de pago que tienen los ciudadanos con el Estado. Aquí el más importante es, sin duda, los impuestos. Los impuestos son todas esas obligaciones de pago en las que los ciudadanos no reciben nada a cambio en el momento que están pagando dicho impuesto. Es decir, que conforme yo pago este impuesto, en ese momento, de manera inmediata, a mí el Estado no me está dando nada. Bueno, ¿y por qué motivos se pagan impuestos? Para eso es imprescindible conocer la diferencia entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se pagan por la renta o por la riqueza. Es decir, que aquellas personas o empresas que ganen una mayor renta o tengan más riqueza tendrán que pagar más impuestos. Bueno, aquí los dos más importantes son el IRPF y el impuesto de sociedades. Luego tenemos los impuestos indirectos, que son aquellos que pagamos cuando consumimos bienes o servicios, como por ejemplo el IVA o algunos impuestos especiales. No te preocupes porque en la siguiente clase vamos a ver un vídeo especial en el que vamos a hablar con todo lujo de detalles de cada uno de estos impuestos. Pero como hemos dicho, tenemos más tributos. Luego tenemos las tasas. Las tasas se pagan porque recibimos a cambio algún servicio del Estado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna carrera universitaria en una universidad pública, tendremos que pagar unas tasas para poder matricularnos de dicha carrera. También pagamos tasas cuando, por ejemplo, queremos renovar el DNI o el pasaporte. En España el DNI cuesta aproximadamente unos 12 euros y el pasaporte unos 30. Y luego tenemos las contribuciones especiales, que normalmente las pagan aquellas personas que se benefician de manera directa de algún servicio del Estado.
Por ejemplo, la construcción de una acera o la pavimentación de una carretera de la que se benefician claramente un grupo de vecinos. Pero, como hemos dicho, no todos los ingresos públicos surgen de estos tributos, sino que además tenemos las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales son todos los pagos que tienen que hacer trabajadores y empresas para poder cubrir la seguridad social. Seguridad social que ya vimos en clases anteriores, que era la acción protectora del Estado. Es decir, había momentos en la vida de las personas en las que se quedaban sin ingresos. Por ejemplo, cuando se quedaba desempleada porque perdía su trabajo, o cuando se hacía mayor y ya no podía trabajar más, se jubilaba. O si, por ejemplo, tenía algún accidente y estaba de baja un tiempo determinado. O, por ejemplo, en el caso de las mujeres que estaban embarazadas y luego daban a luz y tampoco podían trabajar una serie de meses. En todas estas situaciones en donde las personas se quedan sin ingresos, entra en juego la seguridad social, que nos da una serie de ayudas para que por lo menos podamos cubrir nuestras necesidades más básicas durante esos periodos en los que no podemos trabajar. Pues en España distinguimos dos tipos de cotizaciones. Primero, las cotizaciones de los trabajadores, que actualmente son alrededor del 6,4% del salario del trabajador. Es decir, si un trabajador gana 1.000 euros al mes, se le descuenta el 6,4%, 64 euros que debe pagar como cotizaciones sociales. En este caso, lo que va a hacer es directamente la empresa descontárselo de la nómina y será la propia empresa la que le dará todo este dinero al Estado. Luego tenemos las cotizaciones de la empresa, que debe aportar otro 30% extra del salario del trabajador. Es decir, si ese trabajador estaba ganando 1.000 euros, la empresa tiene que aportar otro 30%, que son 300 euros que directamente le tendrá que dar al Estado. En este vídeo lo vamos a dejar aquí, pero como te he Bien, esto es básicamente lo que estábamos viendo. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de cotizaciones, este tipo de situaciones no solamente se llevan a cabo en nuestro medio, sino en cualquier lugar, ¿ya? Ahora, efectivamente, han habido muchas situaciones que han hecho que cambie nuestra estructura de pensamiento y incluso nuestro nivel de presupuesto, ¿no es cierto? Porque hay algunas cotizaciones especiales, por ejemplo, que hacemos tanto las personas de a pie, como yo les digo, las personas de, ¿qué se llama? Simples, vulgares y silvestres, me incluyo. Sin embargo, existen otro tipo de contribuciones que también hacen las empresas. Me refiero, por ejemplo, a, yo lo considero no como un impuesto, sino como una contribución adicional, que vendría a ser el ITF, por ejemplo. Es una contribución especial que no está contemplada incluso dentro de tu gasto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como seres humanos, como empresas, que tenemos un saldito por encima de un cierto monto, por ejemplo, tenemos que pagar el impuesto a la transacción financiera, que es una contribución adicional de la nada por el simple hecho de tener plata, ¿no? Como vuelvo a repetir, es el simple hecho de tener dinero, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente, Rubén, estoy leyendo su mensaje, me preocupa un poquito el tema de la lectura de la segunda llamada de lista. Entonces, si podría alargar unos 10 minutitos más, que en 10 minutitos acabo, sería ideal para que ponga su asistencia cuando hagan el llamado de lista. ¿Ya? Bien, entonces yo lo considero así. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que hablar siempre desde el punto de vista de hacer una gestión, ¿no es cierto? Y de hecho, la gestión beneficia, sí, beneficia, pero desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa con el factor de gestión administrativa de los fondos, digamos, de una población? De hecho, tienen que estar correctamente manejados y correctamente transformados también, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta gestión tiene que ser lo más propositiva, como les decía, para el beneficio de todos, ¿ya? Otro punto importante son las obligaciones contractuales, ¿no es cierto? En este caso podemos hablar, como nosotros cuando trabajamos para cualquier empresa, nos pagan un sueldito,
¿no es cierto? De hecho, lo propio sucede dentro de la cosa pública, ¿no es cierto? Nosotros podemos recibir algún ingreso por algo. ¿Por qué creen ustedes o ustedes recuerdan que a nosotros nos pagan? ¿A quién nosotros le vendemos algo y nos pagan por esto? Chicos. Disculpe, licenciada, estaba desatento. ¿Cuál era su pregunta, por favor? Ya, desde el punto de vista contractual, ¿con qué gobierno nosotros tenemos? Un tipo de gobierno en el que nos pagan por lo que nosotros le damos. Por la prestación de servicios, Sí, ¿cuál, pero? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo. mano de obra, por la prestación de un servicio, digamos, de un bien o un servicio, ¿no? Puede ser servicios de consultoría. Ya, pero estoy hablando desde el punto de vista de gobierno, como país. Alguien que nos tenga una deuda, que nosotros tengamos un contrato y que nos paguen como país, como Estado boliviano. La venta del gas. Exactamente. Ese es uno de los principales ingresos. Ahora, dicen que las malas lenguas, pero no sé hasta qué punto será verdad, será mentira, no lo sé. Hay muchas cosas que se van virtiendo, muchos conceptos que se van virtiendo a través del tiempo, ¿no? Pero dicen que este recurso no renovable, pues desafortunadamente ya se está perdiendo. Yo creo que trata simplemente de la intención positiva, digamos, de hacer una nueva explotación. Simple, ¿no? Depende ya de qué nivel de acción uno quiere desarrollar en función, obviamente, del desarrollo adecuado, ¿no es cierto?, de una relación contractual con los países a los cuales nosotros vendemos y tenemos un contrato para la venta del gas, ¿no es cierto? Es uno de los principales, ¿ya? Otro punto importante y de hecho fundamental es la deuda pública. Si nosotros fuéramos un país no en vías de desarrollo y con deuda pública, nos pagarían a nosotros. Es como que yo tenga una deuda con el banco, ¿no es cierto? Entonces el banco me prestó 10.000 lucas, 10.000 pesitos. Yo le voy pagando con intereses, ¿no es cierto? Lo propio sucede con los gobiernos, lo propio sucede con los estados. Hacemos una especie, nos hacen en este caso no es un ingreso para Bolivia. Sin embargo, es como que nosotros le prestemos plata ¿a quién? A Chile, cosa que no va a pasar. Pero digamos que nosotros le prestemos plata a Chile y Chile nos vaya pagando con intereses un cierto monto de dinero. Desafortunadamente, como país, nosotros más bien estamos endeudados, nosotros más bien debemos plata a otros estados por X, Y o Z razón, ¿no es cierto? Mala o buena gestión, no lo sé, pero de hecho consideramos nosotros que definitivamente Bolivia no tiene otros gobiernos con los cuales uno puede llegar o podría llegar a ser una deuda pública. Más bien nosotros debemos, ¿no es cierto? Muy bien. Para acabar el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Ya lo habíamos dicho y lo hemos ido hablando poquito a poquito. Hemos ido hablando que definitivamente uno de los más importantes es la población, ¿no es cierto? Un Estado, ¿no? Todo un grandote Estado. Sin gente no es Estado. Es así de fácil. O sea, el concepto es bastante sencillo, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, es un conjunto de personas que viven en el Estado y de hecho también tienen ciertos factores en común. Por ejemplo, creencias, razas. Ahora, de hecho, nosotros como Bolivia somos considerados como un país, como un Estado plurinacional multiétnico. Es decir, que si bien tiene ciertas características particulares, existe la libertad de que cada uno pueda tomar la opción que mejor le parezca desde el punto de vista de la creencia religiosa, de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay
dónde perderse desde el punto de vista de la creencia religiosa, etcétera, etcétera. Hace algunos años atrás, ustedes se deben acordar que, por ejemplo, como base de la religión, por ejemplo, era la religión católica. Hoy en día ya no lo es. O sea, tú tienes la libertad de ser católico, evangélico, romano, por eso somos un Estado laico, ¿no? Entonces, cada uno tiene la libertad de culto. Y de hecho me parece bien racional, ¿no? Porque no puedes separar, tú no eres católico, entonces no perteneces a Bolivia, entonces tampoco no ve. Entonces, obviamente, no es un requisito, sin embargo, cada cual tiene la libertad y de hecho todos compartimos algo. Considero que como población compartimos muchas culturas. Si bien estamos disgregados en diferentes sectores del país, ¿no es cierto? Al final, la cultura dentro de cada uno de los sectores se llega a compartir, definitivamente. O sea, yo puedo ser muy de Santa Cruz, muy Santa Cruz, Benipando, Tarija, digamos, o yo puedo ser muy de la región del Valle, ¿no? El Cochabamba, ya me he equivocado. En el caso de Llanos, por ejemplo, estaríamos hablando de Benipando, Santa Cruz. En el caso de los valles, estaríamos hablando de Tarija, Cochabamba y Sucre. Y en el caso del altiplano, la zona andina, estaríamos hablando de La Paz, Oruro, Potosí, ¿no es cierto? Pero al final somos bolivianos, o sea, independientemente, ¿no es cierto? Independientemente del idioma que hables, independientemente de cualquiera de esas situaciones, sigue siendo boliviano, ¿ya? Muy bien, otro punto que definitivamente no puede existir un Estado sin que exista el territorio. ¿Qué es el territorio? El espacio físico, el lugar físico donde las personas desenvuelven en función a sus creencias religiosas, en función a su raza, en función a sus propios comportamientos, etcétera, etcétera. Y obviamente, de hecho, el Estado, desde el punto de vista de territorio, puede ser continuo o discontinuo, ¿no es cierto? Con discontinuo, por ejemplo, podemos hablar de Chile. Nosotros no tenemos discontinuo, ¿no? Pero Chile, por ejemplo, tiene Isla de Pascua como parte del Estado chileno, ¿no es cierto? Pero está súper lejos, ¿no? Es una isla que está súper lejos. Entonces, pero sigue perteneciendo al Estado. ¿Tienen ciertas características en común? Por supuesto. ¿Tienen ciertas particularidades en común? Sí, pero obviamente es de carácter permanente, no es que se puede mover, ¿no es cierto? No es que Chile hoy día va a estar en Sudamérica y luego mañana va a estar en Europa, digamos, no, nada que ver. Entonces, obviamente, a eso nos referimos con territorio. Finalmente, hablamos del poder. Y el poder está representado por el gobierno, ¿ya? De hecho, ya lo habíamos mencionado, desde el punto de vista de poder, existe demasiada relación de poder con sociedad. De hecho, también existe la relación poder, sociedad y economía, ¿ya? Desde todos los puntos de vista, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se trata? El poder, el gobierno, ¿de qué se encarga? De organizar a la población y de hecho también de organizar al territorio, ¿ya? Estos básicamente son los elementos del Estado. Sin embargo, podemos ampliar mucho más. Ahora, nosotros estamos viendo en pantalla, por ejemplo, lo que son los poderes del Estado básicos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en Bolivia tenemos un cuarto poder, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos del poder legislativo, estamos hablando de que es encargado de regir, de elaborar las leyes que rigen el Estado. Es decir, que desde el punto de vista muy macro, es el encargado de hacer una gestión para que, de una gestión legal, si queremos llamarle, para que el Estado esté correctamente llevado a cabo y obviamente exista una ley para cada área o para cada situación que pudiese llegar a presentarse, ¿ya? Segundo, estamos hablando del Poder Ejecutivo. De hecho, en este caso se encarga de administrar el Estado, ¿no es cierto? En algún momento hacíamos una paradoja, hablábamos con unos estudiantes y me decían, de hecho ellos tuvieron la idea y me gustó la idea de que el Poder Ejecutivo es ¿qué se llama? Es el pensador, es el estratega, si lo vemos desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto? Pero otros decían, entonces es el autor intelectual. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Y obviamente sobre él recaen muchos elementos que definitivamente hacen
que cada uno de los otros entes del Estado, pues obviamente rijan de manera adecuada la dirección de un país. ¿Ya? Finalmente tenemos el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, pues ahí estamos hablando, de hecho, la administración de justicia y hacer cumplir la ley. Sin embargo, me animo a decir que desde el punto de vista del Poder Judicial, es este uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista social, legal, político y etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer que cada uno de los elementos del Estado cumplan con la función que corresponde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no sé, Daniela, si podemos hacer el segundo llamado de lista, porque mañana tenemos clase a las 2, ¿no es cierto? Sí, a las 2. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, no les estoy dando tarea para mañana, no les estoy diciendo que sufran esta noche, yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero les digo que pongamos un poquito de atención con los puntos que hemos visto ahora, traten de hacer un efecto de retroalimentación y de hecho para el día de mañana vamos a hablar de puntos un poco más específicos. ¿Ya? Les mando un afectuoso saludo. Dígame, Va a disculpar la interrupción. dígame, Bueno, es una petición personal, ¿no? No sé si se dígame. podría. Los días viernes, ¿será que podemos empezar un poquito más tarde? Eso tendrían que coordinarlo con el programa, ¿no es cierto? A mí me dicen el horario, yo entro. A mí me dicen el horario, yo entro, pero, o sea, si les llegara a tocar conmigo en otra unidad, yo no tengo mayor inconveniente, ¿no? Yo no tengo mayor inconveniente. Sin embargo, tendrían que coordinarlo con el programa, con los encargados, Gracias. los coordinadores del programa. ¿Ya? Perfecto, doctora. Entonces voy a iniciar con el llamado de lista de salidas. ¿Está de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Muchísimas Buenas gracias, noches, Lice. doctora. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, Hasta mañana, Lisa. Nuevamente le mañana, muchas agradecemos gracias. a la licenciada Jimena Ampuero por la excelente explicación y por su tiempo. Ahora sí, por favor, atentos a la lista. Y sobre el comentario de iniciar la clase un poco más tarde, tal vez si se llega a un consenso entre todos, si están de acuerdo, se podría hablar con el área académica, ¿no? Para programar las clases, pero casi siempre las clases las hacemos a las 7 de la noche por temas de la conveniencia del grupo, de la mayoría del grupo, ¿no? Sí, de preferencia a las 7. Disculpe, es que algunos trabajamos, entonces salimos 6 y hasta que vayamos a casa todo, entonces pasa, ¿no? Sería bueno, sería 7:30, también Claro. de su petición. Voy a comentarle este inconveniente, esta sugerencia a la parte académica, a ver a qué conclusión llegan, porque podemos solucionar este inconveniente, ¿no? Si es que todo el grupo estaría de acuerdo. Sí, me parece bien. Sí, no hay Pero problema. independientemente donde toquen las clases, uno debe adaptarse, pues, ¿no? Y adecuarse y ver la manera de ingresar. Es mi opinión. Estoy de Claro, Me acuerdo yo parece para que a las las 8 7. de la noche estaría bien, porque sí, de verdad el compañero tiene razón, trabajamos, a veces es impuesto a las 7 de la Sí, noche, es difícil tampoco. adaptarse, las 8 es un punto medio equilibrado, me parece. Claro, es que también tenemos que ver el tema de los horarios de los docentes, ¿no? Porque se firma un contrato antes de iniciar con la clase y como ustedes saben, igual en los anuncios y en los comunicados que se les pasó, se informaba que las clases eran a las 7 de la noche. Exactamente, y varios accedimos a inscribirnos justamente también por el horario para que no sea muy tarde, ¿no? Exacto, Sí, exacto. está bien está bien el Eso horario. de- Por mi parte, igual estaría bien a las 7 de la noche porque nosotros nos hemos inscrito sabiendo el horario y si comenzamos más tarde también se nos va a hacer más tarde para pasar clases, entonces un poquito cansador, ya uno sale del trabajo y estar hasta muy tarde también es un poco pesado. Esa es mi opinión. Claro, igual por el tema de que es virtual, yo creo que es un poco más cómodo, igual conectarse desde el celular es posible, ¿no?
Claro, Tal- desde cualquier lugar en el que uno se encuentre, pues, ¿no? Eso sería. De todas formas, voy a comentar este inconveniente con el área académica y a ver qué opinan. Pero como les digo, los contratos con los docentes también se les informa el horario y es más igual por respeto a su tiempo, ¿no? Bueno, Exacto. ahora sí, por favor, iniciaré con el llamado de la lista. Torres Mary Fabiola. Presente. Ok, voy a dejar de grabar, por favor.